El debate político acerca de estos temas ya se instaló. De hecho, el proyecto de la calle Pou no es el único sobre este tema. También un grupo de legisladoras coloradas presentaron un proyecto en 2016 que buscaba evitar o crear un registro para evitar que personas con antecedentes por violación o abuso sexual de menores trabajara con niños. Estos temas están arriba de la mesa y vale la pena definir algunas particularidades. Para eso ya recibo al constitucionalista Martín Rizo. Gracias por estos minutos. Con mucho gusto. Empecemos por esto. Si se hiciera efectivamente un registro de abusadores o violadores que estuviera disponible para el público, ¿esto sería o configuraría una extensión de la pena de la persona que recibió, que fue imputado o castigado ya por el caso puntual? Depende. Hay muchas posibilidades, son infinitas las posibilidades para establecer una ley que cree este tipo de registro. En algunos casos se puede hacer, es evidente. Un registro en el cual las entidades públicas o privadas que trabajen con niños o adolescentes puedan pedir información a la hora de contratar personal, eso por supuesto que se puede hacer, siempre y cuando estemos hablando de personas que hayan sido condenados, no personas que hayan tenido alguna denuncia, ¿verdad? En eso el nuevo código ayuda, porque evita más situaciones en las que haya mucha gente que esté preso sin una condena. Exactamente, va a ser mucho más rápido, más ágil y más garantista, por supuesto. Eso se puede hacer. Que, por ejemplo, los comisarios, en cada comisaría se sepa quiénes son las personas que están habitando dentro de la jurisdicción de la comisaría, parecía hasta sensato que esa información la tengan los policías. Y después empezamos el tema más complicado, que es el acceso de la gente. ¿Cuál es el acceso de la gente? Ahí es muy complicado saber si se puede hacer o no se puede hacer. Primero porque habría que ver cuál es el efecto que se podría lograr con este registro, porque posiblemente no se logre un efecto razonable y termine siendo una afectación del derecho a la intimidad sin ninguna consecuencia positiva. Entonces hay que ser muy equilibrados. Yo creo que en algunos casos puede ser viable un registro público con algunas características. Primero, que no sea totalmente abierto al público, que haya que justificar por qué se quiere la información. Y segundo, lo más complicado de todos, yo creo que la inscripción no puede ser a perpetuidad. Ese es un tema delicado, el tema de cuánto tiempo estaría una persona inscripta en ese registro una vez que cumplió la pena. Claro, hay que establecer un plazo, el plazo puede ser razonablemente extenso, pero a mí me parece que no puede ser a perpetuidad. Todas las personas tienen derecho a que el delito, cuando pasa determinado tiempo de haberse cometido, se olvide, que la persona pueda hasta separarse del delito. Ese es un tema interesante porque en estas últimas horas se ha hablado mucho de aumento de penas vinculado a lo que han sido estos casos, el caso de Brisa o de Valentina. ¿Qué dice la Constitución? Vale la pena aclararlo respecto a los derechos de cualquier ciudadano, incluyendo a alguien que haya cometido un delito de estas características. Sí, la Constitución prohíbe una serie de penas, hay una cantidad de penas que expresamente están prohibidas por la Constitución y no se pueden disponer. La más notoria es la pena de muerte, que la pena de muerte incluso no se puede restablecer, pues sería contrario a la Convención Americana, o sea que la pena de muerte está definitivamente ha desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico. En el caso de la prisión perpetua no hay una norma expresa en la Constitución que diga no se puede establecer la cadena perpetua, pero sí la Constitución se orienta, igual que la Convención Americana, en la línea de que la prisión es para la rehabilitación de la persona. Desde ese punto de vista, uno entiende razonablemente, es la interpretación mayoritaria, que todas las penas perpetuas están vedadas. No puede haber penas perpetuas en el derecho uruguayo y tampoco lo podría haber dentro del sistema interamericano, de acuerdo a la Convención Americana, aunque yo no conozco ninguna sentencia de la Corte Interamericana al respecto. Es decir, que el debate que se está generando hoy en día sobre si instalar la cadena perpetua para este tipo de casos podría traernos algunos problemas internacionales, por ejemplo. El primero que traería sería un problema de inconstitucionalidad. Esa pena a menos que se cambiara la Constitución. A menos que se cambiara la Constitución. Y si se cambiara la Constitución y se estableciera la pena perpetua, habría un problema de inconvencionalidad. Esa ley sería contraria a la Convención Americana y tampoco habría que aplicarla. Creo que no se puede, por ningún camino se puede llegar a la prisión perpetua. Bien, en el caso de la castración química, que es otra de las cosas que se ha manejado en las últimas horas, ¿pasa algo similar también? Bueno, y ese es mucho más claro el tema, ¿no? La castración es como la ley del talión, cortarle una mano a los que cometen una rapiña, ¿no? Eso es definitivamente una sanción que está vedada por la Constitución y por el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, a nivel constitucional, lo más viable, si se quiere hacer un
una nueva legislación sobre el tema es un registro efectivamente, teniendo en cuenta algunas particularidades, como decía usted, de la cantidad del tiempo y qué tan público sería. Exactamente, hay que pensarlo, el registro, ver bien qué se quiere hacer, habrá infinitas alternativas y habrá que ver cuáles son las que son ajustadas a la Constitución y cuándo no. O sea, la respuesta es, ¿puede haber un registro? Sí, puede haber un registro. ¿Puede ser constitucional? También puede ser constitucional y puede tener algunos puntos en que haya inconstitucionalidad. Hay que estudiar los proyectos concretos y verlos. Bien, y para finalizar, ¿cómo está viendo este debate desde su mirada, de su zona de estudio, sobre aumentos de penas o diferentes opciones de penas una vez que pasan casos como esto? ¿Se toma en cuenta la Constitución, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que cuando se presentan este tipo de cosas, como hace algunos años cuando mataron a 3 o 4 taximetristas en forma muy rápida, cuando hay homicidios en rapiñas, indudablemente la opinión pública, incluso los políticos, están muy sensibilizados con este tema y ese no es el mejor momento para hablar. Este no es el momento para tomar decisiones sobre esto, sino que se precisa tener la cabeza bastante más fría y analizar objetivamente la situación. Porque repito, cuando pasan estas cosas muchas veces se toman decisiones en caliente que pueden estar muy bien intencionadas, sí, cuando llega el momento no sirven para nada. Entonces hay que pensar realmente el tema. Martín Rizo, gracias por estos minutos. Con mucho gusto.